vamos a comenzar esta parte de las vías, en las vías del encéfalo. Concretamente comenzamos con los nervios encefálicos. Como dije en el anterior bloque, estos son las carreteras que nos van a conducir por el encéfalo, por esas estructuras que suben o que bajan hacia el encéfalo. Concretamente vamos a ver que nos centraremos en los nervios encefálicos, en estos nervios que dijimos que están relacionados con los llamados pares craneales, que realmente no son pares craneales, sino que son nervios encefálicos. Vamos a ver qué estructuras están relacionadas con ellas y qué funciones tienen. Pero antes de todo, tenemos que hacer una aclaración o un explicar la generalidad para después ir a lo particular de cada uno de los nervios encefálicos. Bien, aquí estamos viendo un esquema de la corteza cerebral. Estamos viendo, como ya sabemos, médula espinal, estamos viendo el bulbo raquídeo, estamos viendo la protuberancia, estamos viendo el mesencéfalo. Y vamos a preguntarnos, en las vías sensitivas, ¿cuántas neuronas tenemos? Desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de la organización de estas vías sensitivas. Vamos a observar que dijimos ya que las vías sensitivas traen la información desde los receptores. Por lo tanto, marcamos una primera neurona que viene desde el receptor, que tiene su cuerpo neuronal, como dijimos, en el ganglio raquídeo, que va a entrar dentro de la médula espinal siempre y cuando pues venga desde las extremidades, desde el resto del cuerpo, no concretamente de los nervios encefálicos, por lo tanto estamos hablando de la generalidad. Entonces llega a la médula espinal por las astas posteriores, que eran las que eran sensitivas, donde va a sinaptar con una segunda neurona. Esta segunda neurona se va a cruzar al lado contrario y va a subir hasta llegar hasta la estructura que pintábamos siempre en color gris, ¿no? Que era el tálamo. Y desde el tálamo va a sinaptar con otra segunda neurona que después irá hacia la corteza. ¿Qué sucede en los nervios encefálicos? Exactamente igual. Veremos que viene desde los receptores esa neurona, que tiene el cuerpo neuronal en el ganglio raquídeo, ¿no? En el ganglio raquídeo, y va a llegar hasta el núcleo del nervio encefálico que corresponda. No vamos a especificar nombres de momento. Desde ahí tendremos la sinapsis con la segunda neurona que llegará hasta el tálamo. Ambas, las que vienen desde la médula, las que vienen desde las que vienen desde la parte de la cabeza, ¿no? De los nervios encefálicos, tras hacer escala, ¿no? Hacer escala esa neurona, esa segunda neurona en el tálamo, irán a parar a la corteza cerebral. Por tanto, las vías sensitivas, podemos decir pues que tenemos 1, 2 y 3 neuronas. ¿Qué sucede en cambio con las vías motoras? Observamos el mismo esquema. Vemos aquí un punto rojo que será un núcleo motor, que simboliza un núcleo motor. Como decimos, las vías motoras van a ser descendentes, van a ir desde arriba hacia abajo. Por tanto, representamos estas neuronas como un triángulo, porque decíamos que eran piramidales, ¿no? Es las capas piramidales externa o interna que dijimos ya anteriormente. Esta neurona que viene desde un hemisferio va a cruzar, como vemos, al lado contrario, va a cruzar al lado contrario dependiendo de cada nervio encefálico, pues va a hacerlo en un sitio o en el otro. Eso no vamos a especificarlo de momento. Llega hasta el núcleo, que sería el núcleo motor correspondiente de cada nervio encefálico, y desde ahí sinaptará con una segunda neurona que irá hacia los órganos efectores, concretamente, pues, por ejemplo, serían los músculos, para activar los movimientos correspondientes. En el caso de que fuera hacia las extremidades o hacia el tronco, pues veremos que esa neurona sale igualmente de la corteza cerebral y bajará de manera homolateral hasta que se cruzará en un lugar que dijimos ayer, por decir ayer, en el vídeo anterior, que sería la decusación de las pirámides, ¿no? Donde vemos que cruza al lado contrario, donde llegará a la médula espinal, bajará por las carreteras que teníamos en la médula espinal, que puede ser la vía corticoespinal anterior, etcétera, etcétera.
que sería cualquiera de ellas, y lo que hará es sinaptar con una segunda neurona que saldrá por la raíz del nervio espinal para llegar a los músculos correspondientes y provocar el movimiento, ¿no? Y realizar el movimiento. Y en tercer lugar tenemos las vías motoras viscerales o vías parasimpáticas, que las representamos con tonos verdes. Decimos vías motoras viscerales. Hemos visto que las motoras descienden desde arriba, desde la corteza hacia abajo, y que tenían dos neuronas. Aquí vemos que son motoras viscerales, es decir, van a bajar también desde la parte más central hacia abajo, pero vamos a tener un número diferente de neuronas, no van a ser dos, van a ser otro número, que vamos a ver cuántas. Entonces vemos que la primera neurona saldrá del hipotálamo o de la formación reticular, depende del caso. Veremos que sale desde ahí, va a sinaptar justo cuando llega a un núcleo, núcleo parasimpático, que ya vimos en los esquemas del tronco encefálico que había algunos núcleos que eran de tono verde, que eran los núcleos parasimpáticos. Es ahí donde va a sinaptar y ahí es donde va a estar el cuerpo neuronal de la segunda neurona. Y esta segunda neurona va a llegar hasta otro lugar, que es el ganglio parasimpático, que es donde va a estar el cuerpo neuronal de la tercera neurona, que va a terminar en la glándula correspondiente. Por tanto, las vías motoras observamos que tienen tres neuronas. Tenemos una, dos, tres neuronas, que es descendente, por lo tanto es motora, motora también. Recordamos que la sensitiva tiene tres neuronas, pero que van desde la periferia hacia arriba, hacia la parte de la corteza o del tronco encefálico, dependiendo. Las vías motoras tiene dos neuronas que descienden y la parasimpática tiene tres neuronas, como la sensitiva, tiene tres neuronas, pero desciende. Por lo tanto, por eso se le dice motora visceral. Esa es la peculiaridad de las diferentes vías. Por lo tanto, nos tenemos que acordar que hay esas tres posibilidades. Como siempre, esto es una generalidad, porque hay excepciones siempre que podemos encontrarnos donde haya más o menos neuronas, pero esta es la generalidad en la cual nos encontramos con las vías motoras, sensitivas o parasimpáticas.